Mañana con 40 minutos, es martes de Mesa Análisis. Bienvenida, Doris Arenas. ¿Qué tal? Buenos Bienvenida días, por Luis acá. Alberto. ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto ¿Qué tal? saludarlo. Buenos Bienvenido días a hace rato. todos. Muy buenos días, Luis Alberto, Doris, auditorio, buenos días. ¿Por dónde empezamos? Porque también tenemos el déficit que hay de casi 5,000 millones de pesos y el plan de Hacienda para estabilizar las cuentas. No se han presentado las declaraciones patrimoniales y el plan de seguridad que se había hecho tampoco el 17 de septiembre, creo, ¿verdad? 17 de septiembre, sí. Ahí ya está claro el plan de rescate para estabilizar las finanzas. Sergio, Doris. Pues Oscar, Doris. yo no soy especialista en Exacto. finanzas, doy Sí. mi opinión, pero Oscar aquí, ¿O por dónde empezamos? Exacto, Sí, por sí. lo otro. Sí, A ver, sí, pero sí. para darle la voz primero a las damas. Sí. El Primero las 17 de damas. septiembre Sí, sí, recordamos ahorita, retomando un poco las entrevistas que realizaste, Luis Alberto, sobre la situación tan lamentable que está ocurriendo en Cajeme, el compromiso que hizo el gobernador Durazo de presentar su estrategia de seguridad el 17 de septiembre, también la instalación del mando único policial, que entiendo que eso será producto de la suma de los 72 municipios. Son, creo, dos grandes pendientes que ahí están, que hubo una fecha y que todavía no llegamos a ese punto, ¿no? En ese momento, pues, está el gobernador en rueda de prensa hablando justamente sobre este evento mundial de béisbol de la sub-23 y seguramente saldrá también ahí el tema de lo que está ocurriendo en Cajeme. Entonces, esperemos que en este tema que es, creo, el más sensible, el que más importa y el que más impacta en el ánimo de la sociedad sonorense, pues veamos ya muy pronto avances de lo que va a ser la estrategia, que hay una expectativa, sobre todo pues porque pues él fue el secretario de Seguridad Pública, entonces esperemos que haya una muy buena estrategia al respecto. Y en cuanto a las finanzas, Oscar, En cuanto a las finanzas, o las 3 de 3, ¿cuál quieres? sí, si quieren nada más para tocar el tema de finanzas Sí. que es importante. La semana pasada el secretario de Hacienda Estatal dio una conferencia de prensa donde explicó la situación en la cual se recibían las finanzas. Y en todo este devenir de la semana pasada de tomas de protestas y que se están ajustando, se mencionaron unos datos alarmantes realmente. Se le ha puesto mucho énfasis a la deuda pública, que se habla de 22,000 millones de pesos, pero también pasa desapercibido que dicen hay un déficit de septiembre a diciembre de 4,827 millones de pesos. No es el déficit del año, es el déficit por estos 4 meses que restan del año. Ese dato a mí me llamó la atención porque al final del día el presupuesto que se aprobó en el Congreso el año pasado fue de 67,000 millones de pesos y sabíamos que venía un déficit que era el diferimiento de pagos famoso que aprobaron en esa sesión. Y el diferimiento de pagos aprobado era de 3,588 millones de pesos, que era un tema que estuvieron ajustando y con ese número dijeron, "Oye, vamos a recaudar tanto, queremos gastar 67,000 millones de pesos, pues la diferencia entre uno y otro lo metemos en diferimiento de pagos, que se llama aquí en China, no le voy a pagar a mis proveedores". Que ahora vengan y nos digan de que hay por estos 4 meses nada más un déficit mayor al que se había declarado en diciembre pasado, llama la atención. Y aquí el dato relevante es de que el gobierno anterior crea en estos mecanismos poco transparentes una ampliación del presupuesto de egresos. El presupuesto aprobado era de 67,709 millones de pesos. En las ampliaciones que hace al 30 de junio el gobierno anterior, hacen una ampliación de 5,976 millones de pesos para quedar con un presupuesto modificado de egresos de 73,685 millones de pesos.
¿Qué quiere decir? Con un plumazo, por una decisión del gobernador, del entonces gobernadora y secretario de Hacienda, ampliaron su presupuesto, no pasó por Congreso, y esto es lo que viene a traducirse en el déficit de estos 4 meses que nos presenta el secretario de Hacienda. ¿En dónde ampliaron el presupuesto? Pues primordialmente en gasto corriente. Lo ampliaron en 4.200 millones de pesos en gasto corriente, en gasto de capital 670, en el tema de deuda, de amortización de deuda 1.166 millones de pesos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las finanzas públicas, estos 22.000 más este déficit que se va a tener que financiar de alguna forma, estamos hablando de casi 5.000 millones de pesos, y luego hablan de pasivos contingentes por otros 6.000 millones de pesos. Pues en esta danza de los millones estamos hablando de que si sumamos estas 3 cifras nada más, y no entramos todavía al tema de proveedores, andamos en una deuda de 33.000 millones de pesos que tiene que enfrentar el Estado. Entonces, ya lo mencionábamos la semana pasada, que el secretario de Hacienda va a tener que ser el que ponga las bases, se apriete el cinturón y le diga a la gente, no hay dinero. Y la otro tema relevante que el secretario de Hacienda dijo que van a tardar 2 años en estabilizar las finanzas del Estado. Sí, para tener un superávit. Entonces, por un lado tenemos un brazo político que está hablando del mayor presupuesto social de la historia. Se anuncia ayer un nuevo programa de asistencia que esperemos sea bien manejado, y ahorita podemos hablar de él, de transferencias directas de 1,000 pesos a ciertas familias, que es un programa que esperemos tenga sus bases, que no sea clientelar, de que tenga un padrón de beneficiarios. Son 1,000 pesos que llegarían directamente a los beneficiarios, lo cual es bueno, que los apoyos sean dirigidos, pero cuando hablamos de que se van a tardar 2 años y hablamos de una base fiscal muy endeble que les dejaron, que todavía no tenemos la dimensión completa porque no han dado las cifras, y aquí no metemos el déficit del ISTESON, y no metemos a los proveedores del ISTESON, y no metemos todas aquellas cosas que cuando están abriendo los cajones se van a dar cuenta qué es lo que hay. Pues creo que es un tema muy relevante que vamos a estar analizando en las próximas semanas. Pues sí, traes toda la película completa. Sí, bueno, Doris. después de escuchar el relato que hace Oscar y de haber escuchado también esta información por parte del secretario de Hacienda, uno se pregunta, caray, con estos cientos, miles de millones de pesos de esta quiebra financiera, ¿cómo es posible que no se hayan encendido las alarmas antes? ¿Cómo el ISAF no emitió alguna observación? ¿Cómo las calificadoras no se pronunciaron? ¿Cómo no hubo una alerta sobre lo que estaba pasando? Es muy grave, es muy, muy grave. Y sobre... Tienes razón, ¿quién observa? Sí. Es una reflexión observa tuya. eso? ¿Quién vigila el gasto en Sonora? Sí. ¿Y les da patentes de cortos o cheques en blanco a los gobiernos? Para que hagan lo que quieran. Pues acuérdate desde la concesión del alumbrado público, que el ISAF no dijo nada. Es decir, ¿y van a trabajar con esas instituciones? Y van a trabajar con esas instituciones, sí. ¿Quién dice algo en Sonora del gasto? Sí, bueno, se hablaba de auditorías en tiempo real y nunca se dijo nada, ¿no? Entonces, la parte preocupante son estos focos rojos, pero aquí tenemos que hablar de las prácticas de esas ampliaciones de presupuesto que se dan una vez que se termina el proceso legal de presupuestación que pasa por el Congreso. El Congreso el año pasado aprobó un presupuesto que fue muy criticado porque había un déficit. Por primera vez en la historia presupuestaban con déficit y decían, bueno, es que en tiempos de pandemia la ley de disciplina financiera permite presupuestar con déficit, pero estábamos hablando de un déficit relativamente
y digo relativamente con cierta ironía, pequeño, pero que después hayan ampliado en 6,000 millones de pesos su presupuesto de egresos sin ampliar y tener las fuentes de financiamiento para esta ampliación de presupuesto, pues habla de un manejo muy responsable de la Hacienda. Es como decir, pues voy a meter toda la tarjeta de crédito, total el que viene atrás paga, ¿no? Así fue, es cierto. Y esto nos habla de que no hubo el debido cuidado y no se manejó de una forma prudencial la hacienda pública. Y la otra pregunta es, ¿dónde estaba el Congreso? Porque el Congreso recibe estos informes trimestrales, los cuales son, debo de decir, en un punto positivo, la Secretaría de Hacienda los publica en tiempo y forma, pero el tomo del Ejecutivo son 1,200 páginas nada más. Entonces, ¿en qué momento el Congreso abdicó su responsabilidad de ser quien fiscaliza? Y esto lo debieron haber visto los diputados de la anterior legislatura. Estamos ante un grave problema, el cual esperemos nos vengan a dar la película completa. Doris. Sí, bueno, sí, Luis Alberto. Mira, también en esta rueda de prensa el secretario Omar del Valle planteó una serie de soluciones, trazó la ruta a seguir para lograr este superávit en 2 años. Y dentro de las primeras acciones que menciona, pues es un plan de austeridad, que eso ya lo había mencionado el gobernador del estado. Falta, por supuesto, definir en qué consistirá este plan de austeridad. Por otra parte, y en qué áreas del gobierno se va a aplicar. Por otra parte, habla también de la contención del gasto y de un adelanto en las participaciones federales. También hace énfasis en mejorar la recaudación y en la reorganización de los pasivos. Básicamente estas son las soluciones que ofrece a trabajar en corto y mediano plazo. Veremos lo del plan de austeridad, si esto incluye una reestructura del aparato gubernamental, si van a desaparecer, como ha sido hasta ahorita. Por ahí ya circula esa especie de que se van a eliminar las compensaciones que vienen a equilibrar el sueldo de muchos de los burócratas que trabajan en el gobierno del estado. Entonces, ¿de dónde va a generar todos esos ahorros el gobierno para poder sacar adelante los compromisos? Recordemos también que está a la vuelta de la esquina el pago de los aguinaldos y también lo que comentaba Óscar, pues el inicio de que sería el primer programa social del gobernador Durazo, que también lo anuncia. ¿Cuándo lo anunció? ¿Ayer? No, lo anunció en su primer mensaje. El día, después de tomar protesta, el día 14. El 14 lo dijo. El 14 en su mensaje en el Salón Gobernadores, cuando habló de la parte de la situación de Sonora, utilizó un fraseo que dijo, en Sonora hay hambre. En Sonora hay hambre, y allí anunció este apoyo de 1,000 pesos a familias que estén en extrema pobreza, que estén vulnerables. Entonces, pues habrá que ver de dónde salen estos recursos, sí, ¿no? Sí, hay que ver, porque si recuerdan, cuando analizábamos las cifras de pobreza en Sonora y el crecimiento de la pobreza por carencias, decíamos que el golpe más fuerte en el tema de pobreza vino, pues evidentemente, con la pandemia, pero esto se venía dando, la pobreza medida por carencias, pues hay una pobreza por acceso a la salud, pero también hay una pobreza alimentaria, que es que hay hambre, por decirlo, por decirlo con todas sus letras. Ya hay municipios que tienen extrema pobreza, y la otra parte que a veces no lo entendemos, en las ciudades hay pobreza, y pobreza alimentaria fuerte, porque no lo vemos en una ciudad como Hermosillo, donde hay más pobres y donde hay una mayor pobreza alimentaria es en Hermosillo, Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, porque
son ciudades que atraen y eso se les tiene que atender de forma urgente. La otra parte que todavía no está claro, pero vamos a tener que analizar, es la parte del presupuesto federal que no viene de una forma muy atractiva para Sonora. Si bien dicen de que va a haber mucho dinero para Sonora, que lo anuncian, ya que nos metemos en el detalle, pues sí, se va a ejercer el mayor presupuesto en la historia de Sonora, pero una buena parte de esto incluyen los presupuestos de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, que no es dinero al cual tenga acceso el gobierno del estado para sus programas. Ese es un tema también muy interesante. Nos queda un minuto. Sí, nada Lourdes. más en complemento a lo que comenta Oscar, pues se habla, porque bueno, evidentemente eso tiene que pasar por el Congreso de la Unión, de un presupuesto para Sonora de 88,000 millones de pesos. Y reitero, ¿2022? sí, para el 2022, para el presupuesto del 2022. Y bueno, también finalmente el secretario Omar del Valle habló de las prioridades para ejercer el presupuesto del año próximo. Y bueno, van a ser en los rubros de seguridad, desarrollo social, salud y educación. Y aquí también recordemos que el compromiso del gobernador Durazo, que ha dicho que se va a tener el mayor presupuesto social en la historia de Sonora. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita, todavía es de manera extraoficial, pero parece que viene un incremento en el presupuesto interesante para Sonora, pues ya veremos en algunas semanas. Pues estaremos debatiéndolo. Gracias, nos vemos el próximo martes. Muchas 8:30 a la gracias. mesa. Gracias, Muchas Oscar. gracias, buen día. Buenos días, buenos números. Ya nos vamos, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, que es en toda la plataforma de Proyecto Puente, en YouTube, Facebook, proyectopuente.com.mx, Instagram, Twitter, por todas partes. Con permiso, buenos días. Gracias.